Buenas tardes a todos, mi nombre es Felipe Salazar, soy diseñador y programador de páginas web. También hago manejo de redes sociales, diseño gráfico también, pero mi fuerte, mi principal es programación, diseño de páginas web. En esta ocasión quiero mencionarles o explicarles un punto, aclararles un punto que generalmente no se tiene muy en cuenta, es muy importante a la hora de decidir qué tipo de sitio web tener para una empresa, para su negocio, para su proyecto. Entonces lo quiero explicar de la manera más concisa posible para que ustedes puedan entenderlo y puedan tomar esto como punto de partida para tomar una buena decisión cuando contraten a alguien para hacer su sitio web, etc. Entonces, en resumen, ¿qué tipos de sitio web hay? ¿Y cuál es el mejor tipo de sitio web para su empresa o proyecto? Entonces, comencemos con la primera pregunta. ¿Qué tipo de sitio web hay? Entonces, hay dos tipos de sitio web. Está el sitio web, o sea, hay una cantidad de diferentes tipos de sitio web, pero así a nivel general, partiendo de sus funciones a la vista del empresario, del dueño del negocio o de la empresa, hay dos tipos de sitio web. El sitio web autoadministrable, ¿sí?, con un gestor de contenido, con un administrador de contenido, y el sitio web hecho en código puro. ¿Sí? ¿Cuál es el sitio web autoadministrable? ¿Y qué significa eso? Bueno, el sitio web autoadministrable es un sitio web que, como el nombre lo dice, se puede autoadministrar, o sea que el mismo cliente, en este caso el mismo empresario, el mismo negociante, puede modificar su contenido, entrar al sitio web, entrar al contenido y poder modificarlo. Para eso obviamente no se requiere que el empresario o el dueño del negocio tenga conocimientos avanzados en programación. No se necesita, obviamente, porque si no, pues se dedicaría mucho tiempo en eso y no, la idea no es esa. Entonces, por eso, este tipo de sitio web está hecho en base a una plataforma con un código base gigante, de una base de datos, la cual facilita de una manera visual poder editar el contenido, modificarlo, como cuando se hace un documento en Microsoft Word, por ejemplo, ¿sí?, de una manera muy visual. Obviamente tiene muchas más cosas, es un poquito más complejo, pero en comparación con crear un sitio web en código puro, esto es mucho más fácil, obviamente, y mucho más accesible para que el negociante o el empresario pueda administrar el contenido. ¿Para qué sirve ese tipo de sitio web? Bueno, le quiero mencionar, por ejemplo, hace recientemente terminé de hacer un sitio web para una empresa de artesanías llamada Arbacu, de aquí del Huila. Tiene muy buenos productos artesanales. Si ustedes quieren pasar a echarle un vistazo a sus redes sociales, los recomiendo. Yo les hice este sitio web, por ejemplo, no lo hice en código puro, en código compacto, sino que lo hice en autoadministrable. Por cierto, código compacto, código puro es el otro tipo de sitio web que ahorita lo menciono, ahorita lo explico. Entonces, este es un tipo de sitio web autoadministrable. Este es un sitio web autoadministrable. Entonces, como pueden ver, como pueden notar en la parte de arriba, tiene una barra de menú, una barra de contenido, y dice editar con Elementor. Entonces, por ejemplo, aquí está, obviamente es el sitio web normal, está todo el sitio, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, hundo aquí a editar con Elementor, me abre el gestor de contenido o el administrador de contenido, que lo que hace es abrir una pestaña o una ventana la cual tiene un layout de una estructura de todo cada contenido, y entonces en este modo está el modo editable, en donde la persona puede borrar contenidos y tan solo hundirle clic con el cursor y luego escribir el contenido y le hunde actualizar y bueno, ahí ya lo actualiza. Obviamente de más está decir que esto es mucho más fácil que hacer algo en código, porque literalmente esto es visual, o sea, solamente poner el cursor encima y escribir, cambiar los botones, se puede, por ejemplo, arrastrar, soltar aquí y allá, se puede cambiar las imágenes. Una cantidad de opciones para poder crear el sitio web y poder administrarlo. Entonces, obviamente, de más está decir que la ventaja de esto es que lo pueden administrar. Después de yo publicarles el sitio web, lo puede administrar cualquier persona, ¿sí? Entonces, el empresario o el dueño de la empresa o el proyecto
puede encargar a alguien, a delegar a alguien para que se encargue de esa tarea, y no necesariamente esa persona tiene que saber programación, ni código, ni nada de esas cosas avanzadas, sino simplemente saber manejar y navegar sobre el sitio web y saber cómo actualizarlo. Entonces, obviamente, cuando yo hago el sitio web, este tipo de sitio web yo lo entrego junto con un video, un tutorial, en donde yo les enseño pues al cliente, a mi cliente, cómo puede modificar y cambiar su contenido en el caso que necesite hacerlo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esto? Pues muchísimas, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo decidí hacer este sitio web autoadministrable, porque pues es un sitio web de artesanías, de productos. Entonces obviamente el negocio va a necesitar actualizar y colocar nuevos productos. Entonces la idea es esa, la idea es que el cliente no dependa de un programa o de pagar horas extra al programador que le actualice cada mes un contenido o cada semana inclusive, sino que ellos mismos puedan actualizar el producto, ¿no? El producto, el contenido, subirlo, cambiar los precios, la información de contacto, etcétera. Entonces, esa es la ventaja. ¿Cuál es la desventaja de los sitios web autoadministrables? La desventaja es que como tienen una base de datos grande para poder generar todo ese tipo de opciones, de modificar el contenido de una manera fácil, es porque tiene una base de datos gigante. Toda esa base de datos se comunica la parte visual con la parte del backend, donde está el código. Entonces, eso puede generar ciertos inconvenientes, pueden generar oportunidades o vulnerabilidades o debilidades que las personas que saben de redes, de hackers, mejor dicho, que le llaman hackers, los que son hackers pueden aprovecharse de ese tipo de sitio web y de pronto mirar qué vulnerabilidad tiene, y entonces en base a eso pueden de pronto hackearlo o pueden, sí, ponerle alguna publicidad spam que no debería estar acá. Entonces eso generalmente no pasa, pero puede llegar a pasar, la posibilidad está ahí. Y otra razón, y la más importante, que esta sí suele pasar muy frecuentemente, es que como está hecho, generalmente esos sitios web están hechos en WordPress, por eso yo mostraba aquí esta página, esta es la página principal de WordPress. Está hecho en WordPress. Entonces WordPress es la plataforma virtual por excelencia. Más del 40% de sitios web del mundo están hechos en WordPress, ¿sí? O sea, son autoadministrables. Entonces, a pesar de que tenga ciertas debilidades, de todas maneras, mucha gente en el mundo y muchas empresas en el mundo siguen utilizando WordPress. ¿Por qué? Porque a veces, dependiendo de sus necesidades, es completamente necesario este tipo de sitio web y vale completamente la pena hacer todo el mantenimiento que les voy a mencionar ahorita que hay que hacer. ¿Por qué hay que hacer mantenimiento? Bueno, pues porque esta segunda desventaja es la que yo les voy a mencionar, y es la más principal, ¿no? Es la que más suele pasar. No tanto la del hackeo. La del hackeo pasa si la página no se le hace lo que les voy a mencionar, pero de aquí a 2-3 años. Pero lo que realmente es la desventaja principal es esta que les voy a mencionar, y es que como está hecho en WordPress, y WordPress es la plataforma virtual por excelencia, entonces ellos tienen que sostener y hacer actualizaciones, precisamente actualizaciones de seguridad, para que no hackeen ese 40% de sitios web de todo el mundo que utilizan WordPress. Entonces ellos están actualizando constantemente su código de su plataforma, de su base de datos. Entonces eso significa que si el sitio web de una empresa que está hecho en WordPress no actualiza su sitio web cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, cada año, entonces corre el riesgo de que de aquí en cualquier momento, de una semana para otra, el contenido, de pronto sale un mensaje en inglés, de pronto esto ya no aparece, de pronto el botón de contacto ya no tiene color, ¿sí? Y eso no significa que esté hackeado ni nada, no. Significa que como no se actualizó, entonces ya no es compatible con el nuevo código de WordPress, por ejemplo, o ya no es compatible con el navegador, por ejemplo, algunas cosas del sitio web. Eso por un lado. Y por otro, si se actualiza, ¿sí? Hay que saberlo actualizar.
porque si se actualiza de una manera automática, y esa es la desventaja una de las ventajas principales, es que si no se sabe actualizar y se deja actualizaciones automáticas así sin revisar, puede entonces la actualización nueva puede romper o puede desencajar con la estructura que tenía anteriormente. Entonces, por eso es muy importante hacerle un mantenimiento, porque actualizaciones no es simplemente actualizarlas automáticamente, que se puede hacer, sino que tener una base, una copia de respaldo y hacer un staging para poder revisar que esa nueva actualización no esté dañando nada del sitio web. Entonces, esas son desventajas, son cositas que hay que tener en cuenta, y por eso es importante hacerle mantenimiento a ese tipo de sitio web. Lo ideal sería mensualmente y poder tener copias de respaldo, ojalá 2 copias de respaldo mensualmente en caso de que el sitio web se caiga por algún error o Dios no lo quiera, de pronto algún hackeo de algún bot, de algún virus o lo que sea. Entonces, para eso son esas copias de respaldo, para poder tener en caso de emergencia. Simplemente se borra, se formatea el sitio en el hosting y se vuelve a colocar el sitio web que ya se debe haber guardado como copia de respaldo en algún otro lado antes de haberse hackeado. Entonces se vuelve a establecer, se vuelve a subir como si fuera un computador. Si se llena de virus, entonces se formatea, y si la persona guarda guarda sus datos constantemente en un disco duro externo, pues simplemente formatea el computador, está vacío, está nuevo, de nuevo, ya no tiene virus, ya no tiene nada, y se pone entonces los datos que ya guardó antes de haberse hackeado. Por eso se guardan diferentes copias de seguridad en diferentes periodos de tiempo del año, precisamente para poder devolver la versión en la cual no le había pasado nada al sitio web, y ya. Entonces, por eso es muy importante hacerle mantenimiento, copias de respaldo, actualizaciones de seguridad. Ese es el detalle con los sitios web en WordPress. Entonces, ¿qué tipo de empresa necesitan este tipo de sitio web? Bueno, toda empresa que necesite y que vea necesario estar actualizando el contenido, estar actualizando los productos, estar de pronto subiendo contenido constantemente. Entonces, si toda empresa que necesite de pronto vende productos, artículos, etcétera, entonces sí necesitan ese tipo de sitio web. Por ejemplo, si venden productos con precios, etcétera. Entonces, este tipo de empresas sí necesitan. Y pues cualquier empresa puede tenerlo, incluso muchas empresas lo hacen, aunque no necesariamente necesiten estar actualizando contenido. Por ejemplo, si tienen un blog, también es muy importante, porque ellos van a querer escribir el blog tranquilamente desde su computador, entonces necesitan que el sitio web sea fácil de actualizar contenido. Entonces, WordPress. Entonces, hay muchas empresas que no actualizan, no hacen mantenimiento, pero además está decir que después de un tiempo se va a ver los resultados, se ven las consecuencias, se les cae el sitio web, y eso a muchas empresas les ha pasado. Yo he mirado, yo cuando miro, por ejemplo, negocios y miro los sitios web que tienen, la mayoría son hechos en WordPress. Pero entonces el punto no es que WordPress es malo, ¿no? No. El punto es de que cómo utilizan la herramienta. WordPress, código puro, código compacto, son herramientas, son maneras de hacer las cosas, maneras de hacer un sitio web, ¿sí? Entonces son un medio para un fin. Entonces la culpa no la tiene WordPress, ni tampoco es que sea una plataforma mala. Si de pronto ya entender eso anteriormente, no, o sea, esa no era mi intención, esa no es mi intención. Sino que es más bien la manera en cómo lo utilizan. Como es tan fácil de utilizar, para empezar a utilizarlo, aparentemente, entonces muchas personas piensan que ya lo saben todo y ya lo hicieron y perfecto, ya quedó, no necesitan más. No, WordPress es una plataforma, y como toda plataforma de diseño web, de desarrollo web, tiene que tener su mantenimiento, y por lo tanto lo ideal sería que tuvieran a alguien haciéndole mantenimiento para poder asegurarse de que esté completamente funcional el sitio web, corriendo, andando, optimizado, etcétera, y que no sufra ataques de virus ni nada por el estilo. Entonces, por eso es que muchas empresas tienen un sitio web y a los 3 meses ya no está, y entonces de pronto le echan la culpa al diseñador web. Bueno, en parte puede ser porque el diseñador web no le dijo que hay que hacerle mantenimiento, ¿sí? Entonces hay veces que pasa, y muchas agencias de web no dicen que hay que hacer mantenimiento del sitio web. A mí me gusta ser sincero y decir, sí se tiene que hacer mantenimiento. O sea, yo quiero es eso, yo quiero es mencionarle al cliente, al empresario, al que tiene su negocio, su proyecto, quiere poner su portafolio, etcétera,
Yo le quiero decir exactamente cuáles son los pros y los contras de cada tipo de sitio web para que pueda entonces, teniendo esas opciones en sus manos, escoger él mismo el tipo de sitio web que más necesita o que ve necesario, ¿sí? Entonces, eso. El otro tipo de sitio web es hecho en código puro. Yo, por ejemplo, ese es el tipo de sitio web que yo más recomiendo para de pronto empresas que son informativas, que no necesitan actualizar constantemente. Requiere de más trabajo de mi parte al comienzo, ¿sí? Los otros tipos de sitio web sí hay que hacer trabajo, pero es un mantenimiento, ¿no? Y si se requiere hacer trabajos más complejos, todo tipo de sitio web requiere de más trabajo porque hay que meterle mano al código de una manera más compleja, una manera más detallada. Entonces, tanto en WordPress como en código compacto, hay niveles de complejidad en todos tipos de sitios web. O sea, se pueden hacer sitios web profesionales en WordPress y también perfectamente y con mayor razón en código puro y compacto. Entonces, pero la diferencia es que en WordPress hay una mayor facilidad de poder entregar un producto inicial, ¿sí? Empezar el proyecto de una manera más rápida, pero no significa que sea más fácil siempre, no, sino que se puede, el nivel de curva de trabajo inicial es mucho más rápido que el que se requiere para el código compacto. Por eso cuando yo hago sitio web en código compacto me demoro más tiempo en hacerlo, porque requiere de mayor trabajo, porque me tengo que hacerlo todo desde cero. En cambio, con la plataforma hay una plantilla genérica en la cual yo me puedo basar, o se basa uno para entonces crear todo el sitio web nuevo personalizado. Pero de ahí en adelante, si se quiere colocar plataforma de ventas, formas de pago, etcétera, tanto en WordPress como en código puro, obviamente requiere de mucho más trabajo. Entonces, el sitio web en código puro, que es el que más yo recomiendo para empresas informativas y es el que yo más utilizo y hago, ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas de un sitio web en código puro, en código compacto, es de que, como está hecho en código compacto, no necesita una base de datos grande ni una plataforma predefinida para poder crear ese sitio web. ¿Por qué? Porque todo lo voy a manejar yo como programador. Entonces, yo directamente desde mi editor de código creo el código desde cero, ¿sí? Entonces, como es desde cero, como mencionaba antes, me demoro más en hacerlo porque voy a hacerlo todo desde cero. No hay nada, no existe nada. Es como en blanco, una hoja en blanco, y esa hoja no la voy a llenar nada visualmente porque no hay nada visual, ¿sí? Yo voy a estar escribiendo código, instrucciones en un lenguaje que va a traducirse al lenguaje que maneja el sitio web, las plataformas, los navegadores web, para que puedan leer ese código y en base a lo que yo les escribo, entonces ese navegador web crea ese diseño visual del sitio web. Entonces, como pueden notar, bueno, este es mi sitio web. Estos son diferentes archivos de código. Entonces, como para que puedan notar todo el trabajo que yo hago, todo esto lo escribo a mano, bueno, no a mano, lo tecleo desde cero, y tengo que estar constantemente revisando si lo que estoy haciendo acá está funcionando, está quedando visualmente como yo pretendo según el diseño. ¿Por qué es más código compacto que en WordPress para sitios informativos? Por dos razones. La primera es de que los sitios web hechos en código compacto, en código puro, son prácticamente imposibles de hackear y no necesitan mantenimiento, ¿sí? Eso quiere decir que son completamente compatibles por mucho tiempo, ¿sí? Pueden durar 2, 3, 4, 5 años. Yo he visto sitios web desde hace 10 años que todavía siguen funcionando perfectamente como funcionaban antes en algunas empresas inclusive, y es precisamente porque se han hecho en código puro. Entonces tiene un nivel de compatibilidad mucho mayor con el lenguaje del navegador web, y entonces duran mucho tiempo sin necesidad de hacerle mantenimiento, sin necesidad de tocar el código, y no son hackeables. Es imposible hackearlos. ¿Por qué? Porque literalmente es un texto, es un código. El código es texto, sí, es texto, obviamente en diferentes lenguajes de programación, pero el código es eso, es texto, y están guardados en archivos de texto, ¿sí? No hay una base de datos viva comunicándose constantemente con la parte del cliente y la parte de los servidores en donde está guardado el sitio web. Entonces, por lo tanto, no hay una comunicación con los servidores.
Entonces, por lo tanto, los hackers no pueden entrar a los servidores porque no hay comunicación con los servidores, ¿sí? Cuando una persona entra a un sitio web, lo que está haciendo es pedirle, entra un enlace. Ese enlace es una petición a los servidores que tienen guardado esa dirección y tienen guardados los archivos del sitio web. Entonces, cuando ellos reciben esa petición, los servidores, entonces ellos cogen y envían una copia de los archivos del sitio web. Cuando ellos lo envían, justo en el camino, cuando ellos lo envían, ellos ya cierran sus puertas, ellos ya no se comunican más. Entonces, lo único que queda viajando es esa copia de estos archivos del sitio web. Estos archivos no tienen, no tienen una base de datos dinámica, o sea, no está vivo, no están vivos, por decirlo así, ¿no? Quiere decir que no están comunicándose. Una vez que se envía ese archivo, no se comunica más con el servidor. Salvo algunas excepciones, pero entonces por eso se disminuye al mínimo y es casi imposible hackear un sitio web hecho en código compacto. Entonces, por eso yo recomiendo a las empresas que necesitan un sitio web informativo y que no necesitan actualizar nada, solamente como para poner su trabajo, sus servicios, por ejemplo, empresas de abogados, etcétera, y no necesitan actualizar artículos ni nada por el estilo, entonces hacerlo en código puro, en código compacto, y se evitan de pronto tener que preocuparse por mantenimiento, por esto, por lo otro. Pero entonces tiene que tener en cuenta que si van a querer actualizar el contenido, entonces obviamente tienen que decirle al programador que les actualice ese contenido, ¿sí? Entonces esa es una de las ventajas. La otra ventaja de los sitios web en código puro es que son mucho más rápidos para cargar, ¿sí? Son mucho más rápidos para cargar y su nivel de diseño el límite es la imaginación, porque hay total libertad y por ende trabajo, obviamente porque se hace desde cero, pero hay total libertad de trabajo. Entonces, cualquier diseño que tenga en mente se puede realizar. Obviamente si hay un diseño muy loco, muy excéntrico, muy ostentoso, obviamente requiere más tiempo, más trabajo, pero se puede realizar. En WordPress se puede hacerlo, sí, se puede hacerlo, pero entonces no toda agencia web va a saber meterle mano al código, porque sí se puede hacerlo, se puede hacer perfectamente WordPress, cualquier tipo de diseño, pero requiere que el programador o la agencia sepa de código de programación de una manera más avanzada. Pero entonces, si la empresa necesita estar actualizando contenido constantemente, su mejor opción es WordPress, ¿sí? O cualquier plataforma de gestor de contenido. Pero aquí en nivel hispana son muy pocas las plataformas que tienen su gestor de contenido en español. Hay una cantidad de gestores de contenido en inglés, pero están en inglés. WordPress tiene la traducción en español. Hay plataformas de gestores de contenido parecidas a WordPress que están en español, pero son pocas, pero sí las hay. Pero la que por excelencia más se utiliza, más del 40% de sitios web del mundo, es WordPress, por su flexibilidad, por su gestor de contenido, etc. Entonces, pues eso les quería mencionar hoy. Por ejemplo, estos son los sitios web que yo he hecho en código puro. O sea, este es un sitio web de una firma de abogados de Neiva Huila. Yo los hice completamente. Todo el diseño que yo hago es completamente personalizado. Yo hago primero el diseño en Figma Design, que es un programa de diseño. Este programa no es para hacer el sitio de una, ¿no? Sino que es para hacer el diseño, ¿sí? Esto es como una especie de hoja en donde yo hago el diseño, creo el diseño, los layout, todo. Y en base a eso, entonces, si el cliente está satisfecho con el diseño que yo les realizo, entonces paso entonces a la fase de código en donde yo cojo y todo este diseño visual lo materializo en código y reviso si realmente está quedando exactamente como lo había diseñado anteriormente, previamente en diseño. Así fue como también hice el diseño de construcción más diseño. Es un diseño único también, en base a los requerimientos que ellos quieren, a cómo ellos quieren mostrar a su público, los colores de su logo, lo que ellos quieren representar. Entonces, en este caso, por ejemplo, como ustedes pueden notar, el logo de ellos es de este color. Entonces, yo en base a este color, paleta de colores, en la cual se repite de una manera ordenada y coherente
y adecuada para todo el sitio web, pero sin ser monótono, sino mostrando diferentes secciones, estructuras, y luego está la parte del contenido, de lo que se escribe, de los productos, etc. Entonces lo mismo, por ejemplo, con este sitio de Carlos Perdomo Abogados, el logotipo que ellos ya tenían, en base a ese, entonces yo les creé el layout, y pues personalmente me gustó bastante estos diseños. Pues obviamente si no, no lo hubiera mostrado como opción final. Y mi sitio web también es obviamente un diseño que yo hice, me inspiré obviamente en otros diseños, y en base a eso entonces creé mi propia versión, mi propia visión de lo que yo quería mostrar como sitio web. Entonces pues ese es otro punto, ¿no? Que los diseños que yo hago son completamente originales, se pueden hacer en base a plantillas, pero si una empresa realmente quiere mostrar su profesionalidad, lo mejor sería empezar con un diseño original, porque eso también lo pueden notar los clientes y ellos van a recordar mucho más fácil qué tipo de empresa es en base al diseño. Entonces, eso les va a llamar mucho la atención, ¿no? Porque a los ojos del cliente todo entra por los ojos, entonces van a sentirse más agradados poder entrar y buscar los servicios de cierta empresa por su diseño visual. Entonces, eso es muy importante. Pues eso le quería mencionar hoy. Entonces, los dos tipos de sitio web que hay, que a los ojos de un empresario, un negociante, un dueño de un negocio, sería sitio web en WordPress o autoadministrables, y sitio web en código puro, en código compacto, que no se pueden autoadministrar porque tendrían que enviarme a ustedes el contenido. O sea, lo pueden hacer, no con eso, obviamente se llega a un acuerdo se hace un pago anual, y en base a eso yo simplemente recibo el contenido que ustedes me dan y yo lo actualizo, lo configuro para que quede bien publicado, bien configurado en el sitio web. Entonces esos son los dos tipos de sitio web, ¿no? En WordPress, que el mismo empresario o a quien delegue puede actualizar el contenido sin necesidad de conocer sobre programación, y los sitios web pues en código puro, pues que solamente pueden actualizar a las personas que son programadores, y sus ventajas y desventajas, ¿no? Los sitios web en WordPress tienen la ventaja de que pues no necesitan de un programador para actualizar su contenido, pero necesitan el programador para hacerle mantenimiento, y esa es la ventaja, ¿no? Y la ventaja y la desventaja del sitio web en código compacto es de que no necesitan hacerle mantenimiento, así como quedó, así va a durar por años, no va a ser hackeable, no se va a desactualizar, no se va a dañar ninguna estructura. Pero si necesitan actualizar el contenido que ya se publicó, necesitan a alguien que sepa de código, de programación. Entonces, espero que les haya gustado esta pequeña aclaración, esta pequeña explicación, y pues espero poderles publicar mayor contenido en la próxima ocasión. Quiero hablar sobre cuáles son los puntos a tener en cuenta para poder posicionar una empresa en Internet y sobre todo en Google. Entonces, a nivel local y a nivel general. Después eso, quería mencionarles eso hoy, espero que les sea de utilidad. Cualquier duda o inquietud me la pueden escribir, me la pueden enviar a mi dirección, mi correo, que lo voy a dejar en información de contacto en la plataforma que lo publique. Y pues eso.